En una reciente conferencia, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, fue cuestionada por varios reporteros sobre el mandato de su esposo y las decisiones más polémicas de su administración. Sin embargo, con gran inteligencia y serenidad, Gutiérrez Müller respondió de manera contundente a cada una de las preguntas. Su firmeza y claridad dejaron en evidencia su profundo conocimiento sobre el proyecto de transformación del país, defendiendo las acciones de su esposo no desde un papel protocolario, sino como una mujer comprometida con el bienestar de México. Creo que eres Isabel, pero de azul fuerte, plúmbago. Así es. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Isabel. Gracias por esta oportunidad. Tú decidiste que no te llamaran primera dama. Me gustaría saber tu balance. ¿Cómo te fue al asumir esa decisión? ¿Te fue mejor que si te hubieran llamado primera dama? ¿Y cómo fue o cómo va a funcionar? Esta es una inquietud, ¿no?, generada por el presidente, a raíz de lo que ha hecho el presidente, él viviendo en la finca de Palenque, retirado, ¿no? ¿Cómo es este sistema? ¿Cómo lo están organizando? Sobre todo cuando hay todavía un menor edad en crecimiento. Me gustaría saber. Gracias, Isabel. En la campaña del candidato, que es hoy presidente, en mayo, estábamos en Minatitlán y yo hice una locución pública. No había ganado él, pero existía esa posibilidad o sueño. Y entonces me pareció importante avisar, anunciar, poner una postura sobre, en caso de ganar, qué pasaría con su pareja, yo, en este caso, y eventualmente, pues, quien ganara, qué pasa con las parejas. Yo creo que en cada sexenio es una pregunta, una interrogante de los curiosos, de los chismosos, de los analistas, del pueblo en general, saber qué rol juega la persona que está acompañando a ese mandatario y en este futuro próximo a la mandataria, a la futura mandataria. Y yo ya tenía esta idea porque mi esposo fue candidato 3 veces a la presidencia, de hacer algo que en caso de él de ganar yo tenía muy claro. No hacer lo que yo no consideré que era correcto de quienes me habían precedido o podrían preceder en aquel tiempo, porque era mayo y la elección fue en julio, y con eso fui resolviendo bastantes cosas. No les voy a enumerar qué no debía hacer, porque eso creo que es de dominio público, pero yo en aquel tiempo planteé primero empezar a pensar distinto. Pensar es nada más, era un ejercicio de reflexión sobre el espacio público de las mujeres, su presencia en la vida política, en este caso accidental, así me considero, un accidente en la política. Y tercero, dejar atrás ideas rancias, me parece, sobre el papel de las esposas de los presidentes, de los gobernantes, de alcaldes, de diputados, senadores, funcionarios públicos. Y yo dije que por lo pronto la denominación primera dama no me correspondería, pero eso es lo de menos. A mí me pueden llamar como quieran. En la retahíla de elogios y de insultos que he recibido me han llamado de muchas formas. La que quieran está bien para el que la dice. Yo no estoy fijándome en sus epítetos. Pero lo importante son los actos. Y los actos que yo he llevado a cabo creo que van en un sentido distinto, por lo pronto, a lo que pudo haber sido una continuidad del papel de la esposa de un presidente. Me quedo más con los actos propios que me respaldan como una persona convencida de un republicanismo democrático del siglo XXI, en donde el eje son 3 poderes de la República, hay un ejecutivo, el presidente, y nadie votó por su familia, ni por sus hijos, ni por su esposa. La familia debe ser una compañera de esta ruta, la esposa igual, si es que hay, porque a lo mejor el presidente puede ser soltero, viudo, divorciado, homosexual. Tendremos una mujer presidenta y la idea de que su esposo o su esposa, sus hijos, todos tienen que estar en el gobierno con cargos, gastando dinero público, una serie de cosas que reflexione. Con eso espero haber respondido tu primera pregunta. La segunda tiene que ver con cómo vamos a quedar, ¿no? Exactamente. Después del 1 de octubre. Nosotros somos una pareja, creo que felizmente casada. A ver, ¿sí?
Llevamos mucho tiempo juntos, somos una pareja, creo, muy unida, que ha pasado de todo, como todos los matrimonios de este mundo, crisis buenas, malas, regulares, de todo, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que cambia ahora es que él se va a Palenque y es donde él quiere estar, y yo lo he apoyado muchísimo porque él debe estar donde quiere estar, en donde él se sienta muy a gusto, muy feliz, en paz. Yo lo apoyo. Y si ese lugar no fuese Palenque, sino en el corazón de África, en un pueblo, yo apoyo esa moción, porque se merece todo. Es una persona que ha sido un gran mexicano, un mexicano opositor, después gobernante, ha trabajado muchísimo, soy testigo de sus desvelos, desmañanadas, cansancios, bostezos, soy testigo de sus esfuerzos, decepciones, ilusiones, soy testigo en una parte de su vida de todo eso. Se merece mi esposo, que es el presidente, dice a donde quiera ir, que se sienta muy feliz. Yo no lo puedo hacer, aunque vamos a estarnos viendo muy seguido, ¿verdad? No lo puedo hacer porque yo tengo un hijo, bueno, tenemos un hijo que es menor de edad y tiene que ir a la escuela, me queda un trabajo, nos queda un trabajo importante con Jesús Ernesto, y estamos ahora en tercero de preparatoria. En pocos meses este muchacho tendrá que decidir qué quiere estudiar, tengo que apoyarlo, tengo que estar con él. Ustedes saben que los menores de edad todavía necesitan un pastoreo y su presencia, la presencia de sus padres es muy importante. Vamos a estar cerca de su papá, pero la carga, y la recibo con mucho gusto, la carga principal va a ser para mí. Necesito pastorearlo, necesito acompañarlo, darle fuerza, orientarlo lo mejor posible. Es mi gran misión de la vida. Y vamos viendo cómo nos acomodamos. A lo mejor mi hijo Jesús decide ir a estudiar agronomía a Groenlandia. Está un poco raro, pero pues habría que ver si decide estudiar agronomía en Groenlandia, ¿qué hago yo? Yo voy, miren, muy simple, yo voy al día. Tengo sueños a largo plazo, pero voy cada día. Eso es algo que he aprendido aquí. Rápidamente, ¿le llama la atención la política? No. Bueno, sí, en un sentido de informarme, tener una opinión, una postura, pero si tú te refieres a participar en la relación de cargos públicos, no. ¿A Jesús Ernesto? No sé, la verdad. Yo creo que es un chavo como todos los hijos de mi esposo. Algunos ya no son tan chavos, pero pues todos han sido formados, y yo misma, en un ambiente altamente político y politizado. Es el tema de muchas sobremesas. Yo me considero muy informada, politizada, tomo partido, me comprometo. No está en mis planes la postulación a ningún cargo público. Lo vengo diciendo desde hace mucho, no es la nota de hoy, revisen qué he dicho en años anteriores. No tiene por qué ser así. Incluso no creo que la genealogía familiar nos lleve a todos a ser médicos, o porque el abuelo era arquitecto, todos eran arquitectos. No. Yo ya, mi cuota de participación política social, me dice él que ya la pagué, y yo me siento muy satisfecha, aunque no sea postulada y no pretenda. Esto no quiere decir que no cambie de parecer, en un sentido de que acepto que nunca hay que decir nunca, pero al día de hoy, en este momento, a esta hora, 7:45 de la mañana del 11 de septiembre, mi respuesta es no. Gracias, Beatriz. De nada. A ver, ¿tú? Muchísimas gracias, muy buenos días, doctora. Buenos días, señor presidente. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Doctora Müller, lo que a mí en particular me interesa es sobre todo el trabajo que usted realizó durante esta administración, el apoyo que se le dio a la administración con la recuperación de tantas piezas arqueológicas. ¿Cómo fue este trabajo? ¿Cómo fue que se involucró? ¿Cuántas piezas en algún momento dado se llegaron a recuperar, y de dónde fue donde más trabajo les llegó a costar esta recuperación? La recuperación de la memoria histórica, que no solo incluye las piezas arqueológicas, la defensa del patrimonio histórico y cultural de México, que es inmenso y que sostiene la grandeza de México no solo en el siglo XXI, sino desde tiempos antes de nuestra era, como le llaman, o antes de Cristo, es muy obvia, es evidente.
Yo creo que ya existían esfuerzos desde Porfirio Díaz, incluso, por hacer este trabajo de recuperación. En algunos gobiernos subió la intención, en otros bajó. El neoliberalismo anuló incluso esta posibilidad. ¿Qué andan buscando en papeles viejos y hurgando en perritos de Colima? ¿Qué relevancia tiene? Pero ahora hay una reivindicación de todo eso que explica, tanto de manera inmaterial como material, de dónde viene esa grandeza de este país. Y el gobierno actual, encabezado por nuestro presidente, ha hecho un esfuerzo inaudito, que tiene pocos precedentes, lo van a explicar, por cierto, el día 23, quienes van a exponer ante ustedes todo ese trabajo, que no solo incluye las piezas arqueológicas, es mucho más que eso. ¿De qué manera ayudé yo? De la que me fue posible, siempre en el marco de capacidades, mis tiempos, en el marco de la ley, en el marco de sus autorizaciones. Creo que en general nunca procedí por mi cuenta, siempre pregunté antes a él qué podía yo hacer en su nombre o, por ejemplo, hablar con alguien de, no sé, del INAH y decirle, oye, ayúdanos a acelerar un poco, recoger, por ejemplo, un ángel aquí en la Catedral Metropolitana era una escultura que se cayó en el sismo. Retirarlo para que puedan pasar los trabajadores que van a arreglar las cúpulas, cosas así, pero siempre con su permiso. A ver. Perdón, ¿querías hacer otra? ¿Tienes derecho a dos? Venga. Sí, ¿hay algo pendiente, algún trabajo que haya quedado pendiente en todo este proceso que usted tuvo, doctora? Pues sí, tenemos un pendiente de lo que ha contribuido, cooperado, que es finalmente identificar el cuerpo del general José María Dionisio Melo. Él fue un presidente de Colombia, fue discípulo primero de Simón Bolívar. A la muerte de él ingresa a la política colombiana y por razones de sus propias pugnas internas, muy características de toda América Latina en el 19, él llega a ser presidente, pero lo derrocan y luego él participa en el derrocamiento de otro, hay purgas internas y él escapa a México. Y aquí se le asesina. Estamos Kimosabi, pero estoy ayudando al equipo de Relaciones Exteriores, con la Comisión Nacional de Búsqueda, el INAH, el Instituto del INPI, de los pueblos indígenas, el Ayuntamiento de La Trinitaria, el pueblo de Juncanal, el gobierno de Chiapas, un montón de instancias, tratando de identificar finalmente el cuerpo, el cadáver. Somos optimistas, y también al mismo tiempo con Colombia, trabajando con las muestras que ya se tomaron de familiares de este general. También se tomaron muestras aquí porque tuvo descendencia también en México, porque él venía con un hijo, Máximo, y ese hijo se queda al vivir aquí, se casa con la hija del gobernador Ángel Albino Corzo, y hay una descendencia. Entonces tenemos dos formas, ojalá lo logremos, de cotejar esta información y cumplir un deseo de un comité de Colombia y muchos colombianos, de que un presidente de su país regrese, sea repatriado, aunque sean 150 años después. Ese es el pendiente. Vamos por aquí contigo. Tu servidor, Carlos Pozos. Espérame, ¿sí, hombre? A ver, Carlos. Sí, gracias, doctora. La verdad, un privilegio, después de 43 años en el ejercicio de esta profesión, poder hacer dos preguntas a la esposa del señor presidente. La pregunta inicia así: esta administración, a punto de 19 días de que concluya, pues el señor presidente de México gobierna sin la figura de la primera dama, como usted ya lo explicó. Yo quisiera hacerle este planteamiento. ¿Fue difícil para usted como esposa el acompañarle al presidente, toda vez de que hasta su hijo fue criticado y pues con calificativos negativos a su familia y a usted misma? ¿Le fue difícil esta administración a 19 días acompañar al presidente? Sí fue difícil, sí. Bien, mi segunda pregunta. ¿Qué sabor de boca le deja a usted el que haya solicitado el penacho de Moctezuma y no se haya devuelto?
¿qué sabor de boca le deja a usted el haber, por instrucciones del presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, haberle pedido que ofreciera disculpa al gobierno de España y no se tuvo respuesta ninguna en estos dos casos? Gracias. Pues el sabor de boca es amargo, pero hay que hacer el esfuerzo. A veces las peticiones, deseos o acciones que hacemos en favor de algo que queremos lograr no se logran y queda ese sabor amargo, pero lo que queda es la esperanza de volverlo a pedir. Entonces, ojalá en el futuro tengan más éxito otros gestores o gestoras con el gobierno de Austria para este asunto. Yo me temo, y lo voy a decir abiertamente, que el gobierno de Austria algo esconde con el penacho. No sé si está roto, está reemplazado, algo hay. Eso que lo respondan ellos, por las groserías que le hicieron al gobierno de México cuando lo pidió, a través de mi persona. En el caso de España, yo creo que es justa la petición, está solventada de cabo a rabo la petición de una disculpa a los pueblos originarios. Hay documentos que datan desde la llegada de los primeros españoles en el 1517, bueno, antes probablemente, si se estudia más de manera exhaustiva quiénes fueron los europeos que llegaron antes, bueno, se supone que Hernández de Córdoba. Creo que está sustentada totalmente. Podría decirles que si hay alguien que ha sido un aliado de este perdón, es alguien muy antiguo, llamado Bartolomé de las Casas, quien escribió una brevísima historia de la destrucción de Indias y donde da fe de todo lo que ocurrió, no solo en México, sino en América, que violaba las leyes de entonces, incluso las de la monarquía e incluso las leyes de Indias, ¿no? Las que se empezaron a formar a partir de la conquista. No me extendería, creo que es una petición justa. El europeo puede no considerarla porque no ha venido a América a hablar con las comunidades indígenas, ni de Perú, ni de Colombia, ni de Chile, ni de Guatemala, ni otros países. Pero cualquiera que venga con las ganas de escuchar a los pueblos originarios, el agravio persiste y que se ha heredado por generaciones y que no es un asunto político exactamente. Si lo quieren politizar, ese es su problema. Es un asunto histórico de reivindicación de quienes estaban antes que nosotros. Y esto va para España, para Holanda, para Dinamarca, para los países en general conquistadores, colonizadores. Y creo que en muchos países de Europa se ha venido comprendiendo la importancia de esta recuperación de memoria histórica que incluya la reivindicación moral e histórica de estos pueblos, expoliados, humillados. Creo que uno de los países que está ya a la vanguardia de esta acción es Alemania. Alemania ha pedido disculpas ya por robos de piezas de otros países. Inglaterra ha hecho ya devoluciones. Inclusive Inglaterra está haciendo hasta resarcimientos económicos a algunos países de África. Y no es de lo que pasó hace 20 años, hace 200, hace 300. Y llama la atención, en el caso de España, que sí se haya resarcido y ofrecido disculpas a la expulsión de los sefardíes en 1492 y se les haya incluso otorgado la ciudadanía a los descendientes de los sefardíes, que son judíos que vivían en la península ibérica, y los de América, que somos poquito después, unas cuantas décadas, se haya decidido que no y se haya hecho una campaña injuriosa en contra del presidente. Está documentado, es decir, el presidente no ha dicho nada que no esté solventado, tanto en documentos históricos como en los testimonios que les puedan dar los propios indígenas yendo a conocer su opinión. Nosotros, el presidente no quiere un resarcimiento económico porque no es de dinero, es un asunto de dignidad. Y yo creo que cuando se ofrecen disculpas se dignifican las dos partes, el que las da y el que las recibe. Todos nos podemos equivocar. Yo no estoy diciendo que ningún monarca europeo de hoy
o algún gobierno de hoy, europeo o de otras latitudes, tenga la culpa de lo que pasó hace 200 años. Pero si hoy esa persona ostenta un cargo y está en su papel dignificar o ayudar a la dignificación y al resarcimiento moral y a otorgar ese valor que tienen, en este caso, los pueblos originarios de África, de Oceanía, de América, hará muy bien, es noble. De nada. A ver, de tú. Acá, tú de azul. Es que todos vienen de azul, ¿verdad? Gracias, doctora. Juárez, de Cilenia MX. Doctora, ¿cuál fue el mayor reto al que se enfrentó? Hace unos minutos le decía a mi compañero que fue difícil sobrellevar estos ataques contra su hijo, pero como mamá, como esposa, ¿cómo sobrellevó, cómo le hizo para aguantar estos ataques? Pues la verdad no es la principal de mis agobios, ¿eh? Mi principal agobio es que yo no soy una persona pública por deseo. Creo que ese fue mi principal reto. No quiero ser pública, nunca en mi vida, a mi edad, me he propuesto ser pública y para mí fue muy difícil estar siendo retratada, auscultada, difamada, aplaudida. No sé, yo no lo pretendo eso, no me lo tengo como objetivo. Vamos a decirlo así y lo confieso, yo tengo pánico escénico. Lo he logrado manejar mucho, con la ayuda de mi esposo, por cierto, pero no he pretendido. Yo es un trauma que tengo trauma así al estilo Sigmund Freud, que tengo como desde los 15 años, por un evento que me pasó. Y lo he logrado remontar. Mucha gente me dice, no se te nota. Y yo les contesto, pues sí, porque lo trabajo en mi mente. Pero yo no me rentaría para ser persona pública. Eso va pegado a lo otro, al volverte persona pública, incluso contra mi propia voluntad. El tema de que anden hablando que si camino chueco, que si mi hijo no sé cuánto, pues es molesto, pero también se va aprendiendo a untarse mantequilla en el cuerpo y a que esas cosas vayan resbalando. Gracias, doctora. Y como mujer, ¿cómo siente que en unos días pues una mujer sucederá a su esposo como presidenta de México? ¿Qué opinión tiene sobre la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Qué siente usted? ¡Qué bien! Es un gran acierto del pueblo de México. A mí me gusta porque el pueblo de México, al votar el 2 de junio, demostró que le es indiferente si el mandatario es hombre o es mujer. Y eso habla de un nivel de evolución superior al que ustedes imaginan. Qué bueno que en México ya no se tenga que votar por alguien que está bonita o feo, o está gordo o está delgadito y parece Barbie. Eso ya es secundario. Y si es Claudia u otra mujer, vamos a suponer un escenario distinto, se votó por las habilidades, por las capacidades puestas, sin tomar en cuenta el sexo o la orientación sexual. Porque incluso en México, bueno, pues a cómo vamos, puede ya existir un presidente en el futuro que sea homosexual. ¿Por qué no? Porque lo que importa no es qué hacen las noches el señor o la señora. Lo que importa es qué compromisos adquiere con el pueblo de México y que los cumpla. Y eso es lo importante. Sobre en particular ella, estoy muy contenta porque la conozco y aunque no la conociera, creo que al escucharla, al percibir lo que ella expresa y cómo lo expresa, a mí me da mucha confianza. Yo creo que ella viene también de la lucha democrática y por la justicia en México, y lo que va a hacer ella es ser congruente, seguramente. Me alegra mucho porque también en mayo del 2018, cuando propuse desterrar la idea de la primera dama, también dije que las mujeres sabemos decir y hacer las cosas de manera diferente. Y yo creo que ella, por ser mujer, nos va a ratificar eso. No es que yo sea originaria en la propuesta, pero somos nosotras, aquí Isabel, aquí están varias mujeres. Nosotras lo hacemos distinto. No es mejor o peor, lo hacemos distinto. Y eso va a ser muy emocionante de ver. Y le deseo todo el éxito. Como escribí en una publicación, yo seré para ella como presidenta una leal escudera. Gracias. A ver, tú.
Gracias, buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Preguntarle cuál es el balance que hace de estos 6 años del gobierno de su esposo, el presidente AMLO, es en un primer punto, y también preguntarle en qué aspecto se considera se debe de seguir trabajando para que México avance más. Bien, pues mi balance lo dividiría en 2 partes, en lo material y en lo inmaterial. Lo material ya lo conocen, aquí se informa, es una obligación de un ejecutivo, de un diputado, de un juez, de un ministro, informar, rendir cuentas. Y él ya ha hablado aquí mucho sobre trenes, carreteras, caminos, ya lo saben. Yo me voy a referir a lo inmaterial. No tiene precio, lo que no necesariamente se tiene que gastar en monetario. El trabajo que el presidente nos deja es formidable desde mi punto de vista por su valor moral y por la gran cauda de valores que nos deja como mexicanos. Por ejemplo, el de la perseverancia. El que quiere algo en la vida realmente va a caer una vez, se levantará, una segunda, una tercera, una enésima caída y se levantará para lograr su sueño, su meta, su utopía. Eso creo que es algo que él nos ha enseñado con creces. La segunda cosa inmaterial que ponderaría es el valor que nos ha vuelto a dar a los mexicanos. El pueblo de México es lo más valioso de este país. Somos el país. Si nuestro territorio es muy chiquito o muy grande, es lo de menos. Cada habitante de este país, cada mexicano y cada mexicana es valioso, es grandioso. Y esta reivindicación no solo de los indígenas mexicanos, sino de todos los que hoy estamos aquí habitando este territorio, y el valor y la fuerza que nos ha dado para defender nuestras posturas, expresarnos libremente y demás derechos que tenemos, lo considero algo sumamente valioso. Nos ha devuelto el poder. Nos ha devuelto el poder. El poder radica en el pueblo, dice la Constitución, y creo que él lo ha hecho valer. Y la tercera es su buen humor. Creo que a pesar de los pesares de la vida y de todas las tensiones que se han vivido durante no solo el gobierno, sino desde que estamos juntos, pues también hay que darle una dosis de humor y reírse un poco, y creo que esto es un aprendizaje también. O sea, no hay que ser tan dramáticos, no hay que ser enojones, hay que reírse un poco, es que si no, no salimos adelante. Así que tómese la vida con humor también, con la seriedad y desde luego la cordura que requiere el momento que les toca vivir. Pero no dejen de reír y no dejen de tener buen humor y echarse sus chascarrillos, también reírse de uno mismo y tratar de sobrellevar. Así que yo agradezco mucho esa parte del humor de mi presidente. Por lo pronto te diré esas 3. A ver, ¿tú? Le pregunté también en qué aspecto considera se debe de avanzar. Empoderar al pueblo más todavía más. Creo que tú vas acá en la primera fila, ¿no?